la característica específica y particular en que se produce el debate nacional, nos podemos beneficiar del debate que se ha producido en otros lugares. Porque ya tenemos países certezas científicas y porque además se supone que también hay una conceptualización entre filosófica y teológica o religiosa, no sé. Sobre todo porque una cosa es discutir un producto farmacéutico, un medicamento en su etapa previa a su comercialización e introducción en el mercado y el uso por las personas, y otra es cuando este producto, este medicamento, este fármaco ya ha sido usado. Entonces, más que las opiniones que podríamos llenarnos de estudios que puedan mencionar distintos efectos, etcétera, y que pueden ser controversiales, como que efectivamente lo son, nosotros tenemos que buscar elementos concretos, y uno que me parece a mí que es claro es el que establecen los mismos comercializadores y los que distribuyen estos productos, es decir, la parte interesada ligada a los productores, a los comercializadores. Y estos, en otros lugares, señalan con claridad que el efecto de este producto es sobre la anidación, sobre la implantación, sobre el endometrio, el llamado tercer efecto, y en conclusión, el efecto es abortivo. Sin embargo, en la discusión en el país, hemos visto a distintas personas, representantes de instituciones interesadas en promover el aborto, que señalan que el efecto solamente es anovulatorio, contra la ovulación, y por tanto sería únicamente anticonceptivo, no abortivo, estableciendo una serie de términos que confunden a la opinión pública. Yo tengo y he hecho una revisión breve, les puedo dejar los documentos, pero cualquier persona lo puede hacer. Uno introduce ahora felizmente con las técnicas que ofrece la tecnología de la información, entra a Google, pone efectos colaterales de la píldora del día siguiente, inmediatamente aparece sangrado. El sangrado es de origen endometrial. Ese sangrado de origen endometrial es porque justamente afecta la mucosa del útero donde se implanta la persona concebida, y esta persona concebida, al ser denudado este endometrio, no puede recibir el alimento que necesita en un proceso gestacional normal. Pero si es así, entonces ¿por qué tenemos opiniones como la de la OMS que autorizan, recomiendan, permiten o avalan este tipo de productos? La OMS también es una institución seria. ¿Cómo es eso? Yo les digo, yo he sido vicepresidente del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud, en el nivel más alto de dirección de la OMS. Conozco claramente cómo funciona este mecanismo de cooperación multilateral, que funciona con el consenso de distintos países, con distintas posiciones y con distintos intereses. Y entonces, obviamente, la OMS no está llamada a establecer criterios de verdad, sino elementos de consenso transitorio. Y lo que se ha producido en las últimas décadas ha ido cambiando el concepto semántico del aborto por las posiciones que han ido tomando distintos países, especialmente los países con mayor capacidad económica, los principales contribuidores económicos y financieros de la OMS. Entonces, por ejemplo, la OMS se refiere al embarazo y no habla de la concepción. Y para la OMS, el embarazo empieza cuando la persona concebida se implanta en el útero. Entonces, tiene una opinión de parte. Entonces, si nosotros... O sea que aquí la discusión es dónde comienza la vida humana. Si comienza claro, cuando se junta el óvulo con el espermatozoide, o recién cuando se implanta en el útero. Porque claro, si empieza en la implantación en el útero, entonces no es abortiva, pues, ¿no? Por eso, o sea, por eso es que entendemos toda esa multiplicidad de opiniones. En el Perú no tenemos esa discusión ni esa confusión. En el Perú la Constitución, que es la norma que rige todas las acciones para el Estado de Derecho, establece claramente en su artículo 2 que el concebido es un sujeto de derecho, es una persona que tiene que ser protegida por la sociedad y el Estado. Nosotros no estamos en la discusión que pueden tener otros países donde en su consenso nacional han logrado distintas definiciones de lo que es el concebido. Acá estamos supuestamente respondiendo a una medida cautelar
en un marco jurídico concreto, y ese marco jurídico es la Constitución. Las opiniones de la OMS no son vinculantes y no pueden ir en contra del marco nacional. Pero, padre, usted está haciendo justamente referencia a que en otros países hay conceptos y consensos distintos. Así es. Puede perfectamente ocurrir que en el Perú se produzca eso. Podría ocurrir. No estamos violando la Constitución si yo tengo un punto de vista distinto al que está propugnando la Iglesia. No es lo que está propugnando la Iglesia, es lo que establece la Constitución política del Perú. La Constitución también puede variar, como ha variado tantas veces. Pero mientras que no varíe, es obligación de todas las instituciones. ¿Hay la posibilidad de tener consensos distintos o no? ¿Se admite o no que haya un debate en ese sentido? Por supuesto que el debate es enriquecedor, pero el debate hay que hacerlo sobre criterios básicos. En estos momentos estamos discutiendo en un marco constitucional. En la situación hipotética que alguien planteara, si tuviéramos otra constitución, abramos el debate hipotético. Pero en la situación actual... No es hipotético. Realmente partamos de un hecho real. Es decir, hay personas que tienen relaciones sexuales y que no desean tener hijos. Y entonces quieren tener algún método por el cual no se vean expuestos a la posibilidad. Y ahí está lo de la píldora en ese sentido. Y que se usa en muchas partes del mundo, de modo que no es una cosa que tenga... no es extraterrestre. Y no tiene un tema, no es un tema confesional, finalmente. No estamos hablando de temas confesionales. Estamos hablando sencillamente que en el Perú los argumentos que se están dando al presente nos quieren presentar... ¿Quién nos quieren? Las instituciones que avalan esta medida cautelar. Pero también es el público, también es la sociedad, también hay gente. O sea, por eso, esas posiciones son una opinión. No son una verdad. Como la suya. La suya también es una opinión. Respetable, por cierto. Ahora, dentro de esa multiplicidad de opiniones en este país, actualmente, hay un marco constitucional, porque lo que se ha apelado es a una decisión judicial, jurídica. Entonces nosotros no podemos establecer esta discusión para este caso concreto y específico saliéndonos de ese marco constitucional. Y lo que yo señalo es que los grupos interesados en esa interpretación particular, en algunos países como el Perú, señalan que ese producto en concreto no es abortivo y en otros lugares se señala que es abortivo. Entonces, lo que estoy llamando la atención es que no están dando una opinión que sea unívoca, sino confusa y que busca oportunistamente introducir ese producto para su comercialización indiscriminada en el Perú. Un punto de vista parcial. Es un punto de vista parcial. Interesado, sí. No, pero ya lo presenta usted como algo muy maléfico. Yo no lo presento como maléfico. Una cosa medio demoníaca. No, yo estoy presentando los hechos. Claro, ahora, yo no estoy presentando mi opinión. Está usando adjetivos allí que indican que entonces estamos ante el riesgo del pecado, digamos. Pero yo no estoy hablando de cosas confesionales. Yo estoy hablando de lo que dice el propio fabricante. Si es que yo me remito a una búsqueda sencilla en Internet y veo cuáles son los nombres comerciales de la píldora del día siguiente, escojo uno de ellos, por ejemplo este acá, leo qué es lo que dice el fabricante sobre cuál es el efecto de ese producto, y lo que me señala el fabricante de ese producto es que impide la implantación. Y aquí las autoridades y las personas que están sustentando la introducción y distribución indiscriminada de este producto me dicen que no actúa sobre la implantación. Entonces yo estoy diciendo, oye, no están hablando con la verdad. Claro, porque la calificación de abortivo va a ser en función de, digamos, lo que dice... Es que acá todavía no estamos hablando si es abortivo o no. Estamos hablando, ese producto en qué nivel de la fisiología del proceso de gestación actúa. Pero lo que se ha entonces ellos dicen enfáticamente que no actúa en el momento de la implantación y la anidación y que solo actúa en el momento impidiendo la ovulación. Eso es lo que dicen. Y yo lo que les digo, los fabricantes dicen lo contrario. Fabricantes no, unos fabricantes o todos los fabricantes, unánimemente.
Los fabricantes, dependiendo del lugar. Ya, pero ahora, lo que aquí sí me parece interesante es, digamos, si hay una protección constitucional, ¿no es cierto?, desde el momento en el que el óvulo se encuentra con el espermatozoide, eso es lo que dice la Constitución, ¿de acuerdo? ¿Verdad? Lo que usted nos ha explicado. Sin embargo, la resolución se apoya en el criterio de la Corte Interamericana, que tiene otro criterio. Entonces ahí viene el problema, porque ¿qué hacemos? La Corte Interamericana teóricamente está por encima de los fallos del Tribunal Constitucional. Entonces, si la Corte nos dice, mira, entonces no es en ese momento, sino después. Entonces, por lo tanto, puedes ir adelante porque ¿qué hacemos con eso? No, pues es que ahí es una discusión más de nivel jurídico, ¿no es cierto? Claro. Pero es claro que ninguno de estos organismos son vinculantes. Y la opinión de la OMS no es vinculante y no puede ir en contra de la Constitución. Y todos los ciudadanos estamos en la obligación de hacer que la Constitución se respete. Y la Constitución en el Perú, nos guste o no nos guste, es claro en este punto. ¿Okay? Entonces, más allá de la discusión jurídica y de las leguleyadas, interpretaciones que se puedan tener, hay un marco claro. Y otro punto concreto y claro es que, más allá de lo que se pueda modificar a posteriori, no, lo concreto es que el argumento que se ha señalado diciendo que solo actúa a nivel de la ovulación, y es el argumento principal que han establecido y han señalado distintas autoridades y personalidades en los medios de comunicación, ese argumento es falso. No porque lo diga la Iglesia, no por un criterio confesional, sino porque los mismos fabricantes, los mismos que comercializan ese producto, así lo señalan. Entonces, sobre esa base es que se establece esta posición de que nosotros estamos defendiendo la persona del concebido. No estamos hablando de una cosa, de un algo. Estamos hablando de una persona sujeta de derechos. Y esa persona sujeta de derechos, que no tiene voz, que no tiene quien opine y quien defienda sus derechos, que es la persona más débil y más inocente, necesita justamente que el Estado lo defienda. Y esa responsabilidad no se está cumpliendo. Hay un aspecto social evidente. Los jóvenes tienen relaciones sexuales sin recurrir al matrimonio y las tienen permanentemente. Ya esto es una ola que podemos decir es terrible, no nos gusta, pero lo real es que eso está funcionando así. Y que también existen anticonceptivos, ¿no es cierto? El condón, concretamente, por ejemplo. Es decir, ¿qué cosa es lo que se hace frente a todo ello? Se recomienda decir, bueno, no usen la píldora del día siguiente, pero sí no vamos a permitir las otras cosas, no vamos a negarnos a la evidencia de que en efecto hay relaciones sexuales que desgraciadamente culminan por falta de orientación y de claridad en embarazos no deseados o en embarazos prematuros, que son pues un verdadero drama para las familias, empezando para la propia pareja y en general para las familias de esas parejas. Es decir, estamos ante una realidad que requiere no solo una legislación, sino una comprensión del tema que nos permita decir, hombre, encontremos una fórmula común y que no sea decir esto es perverso y esto no es perverso. Porque así, del mundo lo dividimos así, entramos siempre en unos enfrentamientos que no ayudan mucho. No, es que no estamos hablando si esto es perverso o no esto es perverso. Estamos hablando de que si es que se establecen argumentos para señalar... Usted habla de leguleyadas, padre. Usted habla de tendencias que son... Mire, la ministra por lo pronto ha sido su alumna, o sea que no sé cómo lo habrá escuchado a usted cuando era alumna suya, pero perdóneme que sea insistente en el tema, porque cuando uno quiere ser persuasivo, no tiene que usar esos términos de decir tú estás en pecado, eres un maligno, hay perversos no que estamos hablando cosas. De perversidad. Hablemos de una manera mucho más racional. No estamos hablando ni de malignidad, ni he utilizado el término pecado. Ha usado usted unos términos que por eso me llevan a insistir pero por en que eso, está usted en una calificación no científica, sino en una posición parcial. Ver, vamos a tratar de presentarlo de manera más clara. Okay. Lo que nosotros señalamos es que cuando se han presentado esta medida cautelar, cuando se ha argumentado en favor de esta medida cautelar, cuando se ha señalado, entre comillas, los mecanismos de acción de este producto medicamentoso, lo que se ha señalado son cosas que no son exactas, porque se ha mencionado que tiene un solo efecto
y se ha ignorado el tercer efecto sobre la implantación y la anidación. Lo que yo menciono, no es mi opinión personal, es que eso no es exacto. ¿Y por qué digo que no es exacto? Porque los propios fabricantes, los propios que comercializan el producto, así lo señalan. Así lo señalan. Y entonces, a confesión de parte, relevo de prueba. Entonces, para poder entrar en este diálogo que usted menciona, tenemos que hablar sobre hechos ciertos. Y sobre eso, padre, y no la precisión. Distorsionar los hechos. Esto del sangrado, por ejemplo, que dice, bueno, el sangrado tampoco es prueba, porque, digamos, en todo caso una menstruación también podría ser prueba de un aborto, y no es verdad. ¿Por qué el sangrado que usted hace referencia resulta tan vital en su argumento? No, es que ni siquiera es mi argumento, porque el argumento de los propios fabricantes es que el sangrado es la demostración del efecto que el medicamento tiene sobre el organismo de la mujer. Entonces, ese sangrado es de origen endometrial, producto justamente de la denudación de la mucosa endometrial que impide la anidación y la implantación. Es decir, se produce un aborto porque la persona del concebido no puede recibir el alimento necesario para su sobrevivencia. Entonces, ahora, con respecto a la realidad y la problemática social y a la situación en que viven los jóvenes y muchas personas, lo que se necesita evidentemente es una educación para que el uso de la sexualidad sea un uso que las personas y los jóvenes puedan tener de manera sana, de manera hermosa, bella. Es cierto, y nadie lo puede negar, que no hay esa... No son hermosas. Que no hay... No, es que lo que se está diciendo es lo que se está diciendo. Lo que se está diciendo es que los jóvenes con esta realidad social, entonces, podrían atentar contra la persona del concebido. Y lo que no nos tenemos que decir a los jóvenes es que el concebido es una persona que hay que defender. Porque no porque lo dice solo la Iglesia, porque en el Perú lo señala la Constitución. Y todos estamos en la obligación de defender los derechos de esa persona humana, como lo señala el artículo 2 de la Constitución. Entonces, eduquémonos a nuestros jóvenes, ayudemos a las personas que están en situaciones difíciles, pero sin asesinar al concebido. Muy bien, padre Augusto Meloni, capellán del Hospital Eduardo Rebagliati, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. 9:01 de la mañana, estamos culminando ampliación de noticias y vamos al enfoque de los sábados, un enfoque que va a evaluar qué está pasando en el gobierno.